Dios les bendiga a todos. De verdad que estamos gozosos de estar acá nuevamente por la gracia del Señor y agradecidos con el Señor. Hoy iniciamos un nuevo estudio. El pastor David nos mandó a leer los Hechos y entonces vamos a leerlo como iglesia todos juntos. Pero es un hermoso tiempo para estudiar la palabra de Dios y un tiempo especial como iglesia también para aprender lo que Dios habla en su palabra para cada uno de nosotros. Así que quiero que vaya con su Biblia a Hechos 1, el capítulo 1 de Hechos, y vamos a leer del 1 al 11. Y bueno, ya casi vamos a leer el texto. Sin embargo, mientras leía el viernes, el sábado, estuve estudiando estos versículos. Pensaba en algo que pasa en nuestros hogares o algo que pasa pues en la vida cotidiana. Alguien sostiene una casa por años, puede ser un papá, una mamá, un abuelo, una abuela. Esa persona que siempre está pendiente de todo en la casa. Es decir, paga, organiza, llama, recuerda, ayuda, está atento a cada detalle de ese hogar. Y mientras la persona está ahí en esa casa, muchos que vivimos en esa misma casa descansamos de diferentes tareas, porque él lo recuerda, porque ella lo resuelve, porque él es el que sabe cómo hacer esto, porque siempre tal persona es el que va a hacer las compras, porque siempre está pendiente de los recibos. Pero hay un tema cuando esta persona ya físicamente no va a estar más en esta casa. Puede ser porque murió, puede ser porque se fue a otro país, puede ser porque simplemente no pudo seguir más en ese hogar. Y entonces el resto de familiares empiezan a vivir una etapa incómoda. Yo voy a decir, porque la etapa incómoda siempre es cuando yo me toca hacer a mí aquello que por años yo no estaba acostumbrado o acostumbrada a hacerlo. No porque no amemos a la persona, sino porque nos damos cuenta en ese momento qué tan acostumbrados nos podemos poner usted y yo a que otros lleven el peso que yo debería de llevar. Entonces imagínense que si esa persona reúne a su familia y les dice: yo voy a dejarlos solos porque tengo que irme, porque tengo una enfermedad en la que voy a morir y probablemente no voy a seguir más con ustedes. Sin embargo, esa persona podría decir algo: por años me han visto a mí ir al supermercado, pagar las cuentas, por años me han visto a mí estar pendiente de las personas, estar atento, estar alerta. Y esa persona podría decir algo: yo ya no voy a estar más, pero ahora les toca a ustedes asumir esto que con mucho gusto por años lo he hecho en favor de la familia. Y si fuera un papá, probablemente le estaría diciendo a sus hijos: es momento de responder con madurez. Por años quizás no lo has hecho, pero ahora en la edad que estás y en la edad que yo estoy, necesitamos responder con madurez. Entonces, a pesar de que un padre, por ejemplo, podría decir esto de una manera muy linda, muy especial, muy emotiva también, por supuesto, para los que están escuchando siempre es incómodo. Voy a decir por qué es incómodo: porque nos obliga a salir de una dependencia pasiva que nos acostumbramos muy fácil a tener y nos hace movernos a una etapa de responsabilidad. Entonces, evidentemente que lo que pasa en Hechos 1, eso pasó hace años, pero no deja de ser el mismo llamado de Dios para nosotros hoy. Y esta es una historia de casa que podría ser de la vida real, lo que yo acabo de contar. Entonces, cuando vamos a Hechos 1 y vamos al libro de los Hechos, lo que estamos viendo es a discípulos que han caminado con Jesús. Piense solo un momento en los evangelios. ¿Qué habían visto los discípulos de Jesús?
lo habían visto enseñando, sanando, confrontando, animando, amando, sirviendo, predicando. Si la multitud tenía hambre, ¿qué hacían los discípulos? Nada. Porque el que hacía el milagro de los pescados era Jesús. Si tenían miedo en el mar, ¿qué hacían los discípulos? Nada. Porque el que paraba la tempestad era Jesús. Pero ahora los discípulos viven un momento acá en Hechos. Ese momento es que Cristo va a ascender. Y a pesar de que Cristo asciende realmente, Cristo les da un mensaje a los discípulos. Cristo les dice a ellos, la obra sigue, yo sigo reinando, yo sigo obrando, pero hay una palabra clave que vamos a ver durante todo el libro de los Hechos, que va a ser, ahora ustedes son mis testigos. Ese llamado que Dios nos hace, porque muchos están en Dios y yo creo realmente que aman a Cristo, cantan a Cristo, escuchan de Cristo, pero todavía viven como si la obra del reino dependiera de otros. Sería muy normal decir, bueno, eso le toca al pastor o le toca a los líderes, que casi no hay líderes, y cuando hayan más líderes entonces yo me voy a sentir bien en esta iglesia, o de los que saben más, o eso debería ser los que tienen más tiempo en el evangelio, o los que están más preparados, o los más valientes. Entonces Hechos 1 nos tiene que poner a meditar en una verdad. Esta es una verdad, Cristo sigue obrando hoy, amén, amén. Pero ¿cómo obra Cristo hoy? Bueno, la respuesta está en el libro de los Hechos, obra a través de la iglesia, amén. Porque mientras Él estaba en los evangelios, Jesús hacía todo. Están enfermos y pasó Jesús, ¿y qué dice el texto bíblico? Y sanó a todos. No había comida y todos comieron hasta que se saciaron y sobraron 12 cestas. Están en un mar repleto, voy a detener esta cosa. Pero ya no está Jesús, hermanos. Jesús ascendió. Pero la obra de Cristo sigue. Sí. ¿A través de quién? Del Espíritu Santo, por supuesto, del poder del Espíritu Santo, que lo vamos a ver en todo el libro de los Hechos. Obrando en personas como usted y como yo, comunes y corrientes, y por cierto que vamos a ver en estos versículos de hoy, no preparados. Entonces, ¿por qué nosotros escogemos y creemos que movidos por el Señor y por el Espíritu Santo estudiar el libro de los Hechos, y va a ser probablemente un camino un poco largo? Sin embargo, es importante la historia de la iglesia en el libro de los Hechos, el desarrollo del evangelio desde Jerusalén hasta Roma, poderlo evidenciar, y sobre todo vemos el Espíritu Santo obrando, supervisando, dirigiendo, fortaleciendo la expansión de la iglesia. Yo creo que sin el libro de los Hechos entenderíamos menos o poco cómo el evangelio debe de hablarse, cómo el evangelio debe de distribuirse, cómo se formaron las primeras congregaciones. Sin el libro de los Hechos tendríamos luchas hoy y estaríamos asustadísimos. Pero bueno, vamos a ver cómo fueron las luchas del libro de los Hechos. Ahí nos daremos cuenta si se parece a Casa Discípulos o no. Cómo predicaron los apóstoles, cómo Cristo continuó su obra a través de gente común y corriente. Hechos ayuda a comprender lo que pasó en los evangelios, también lo que pasa en las epístolas, de cómo Dios está formando un pueblo para su gloria en un contexto vivo y real de las luchas naturales que tenemos todos los días cada uno de nosotros. Esta es una verdad histórica, es cierto, pero también es una verdad que nosotros vivimos, y no solo queda en la historia. Vemos a la iglesia
dirigida no meramente por los pastores, no meramente por los apóstoles, no meramente por los líderes. La iglesia dirigida por la persona del Espíritu Santo es lo que usted va a ver en el libro de los Hechos. Y sobre todo, el libro de los Hechos nos recuerda que la iglesia no nació para entretenerse, para esconderse o solo para reunirnos los domingos. Vamos a tener que aprender para qué nos llamamos usted y yo iglesia. La iglesia nació, según todo el libro de los Hechos, para dar testimonio. Y ustedes serán mis testigos. Hechos 1:8, que lo veíamos el domingo pasado, pero de hecho Hechos 1:8 es el resumen de todo el libro de los Hechos. Ahí podemos ver a Jerusalén, a Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra siendo predicado el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Así que Hechos es importante porque nos va a obligar a preguntarnos si nosotros estamos viviendo como una iglesia enviada. Nosotros nos llamamos casa discípulos y le hemos puesto enviados después de Cristo, porque la iglesia nació para esto. La iglesia no nació para ser un lugar lindo, de música linda, donde yo me sienta bien. La iglesia nació para proclamar el evangelio del Señor Jesucristo. Nos obliga a preguntarnos, ¿estamos dependiendo del Espíritu Santo? ¿Dependemos del pastor? ¿O dependemos de mi trabajo? ¿O dependemos de mis horarios? ¿O de qué dependo? ¿Estamos ocupados en aquello que el Señor nos ha llamado a hacer? ¿Estamos entendiendo que la misión no terminó? ¿Que la obra continúa? Estamos respondiendo al llamado de obedecer. Así que hoy vamos a leer del verso 1 al 11. Yo creo que Lucas, inspirado por el Espíritu de Dios, pero yo creo que Lucas hace un arranque glorioso acerca de lo que la iglesia continúa haciendo, o lo que Dios continúa haciendo a través de la iglesia. Y las cosas fuertes de Hechos es que Cristo está vivo. O sea, Cristo está reinando, Cristo está prometiendo algo que va a cumplir. ¿Qué es la promesa de Él? Voy a regresar. Aquí lo vamos a ver. Entonces vamos a leer del verso 1 al 11. Dígame si ya está ahí, si ya llegó. Amén. Dice la palabra del Señor: en el primer relato, estimado Teófilo, escribí acerca de todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba en el cielo, después de que por el Espíritu Santo Él había dado instrucciones a los apóstoles que había escogido. A estos también, después de su padecimiento, se presentó vivo con muchas pruebas convincentes, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles de lo relacionado con el reino de Dios. Y reuniéndolos, les mandó que no salieran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo: oyeron de mí, porque Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de pocos días. Entonces los que estaban reunidos le preguntaban: Señor, ¿restaurarás en este tiempo el reino a Israel? Jesús les contestó: no les corresponde a ustedes saber los tiempos ni las épocas que el Padre ha fijado con su propia autoridad, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Después de haber dicho estas cosas, fue elevado mientras ellos miraban, y una nube lo recibió y lo ocultó de sus ojos. Mientras Jesús ascendía, estando ellos mirando fijamente al cielo, se les presentaron dos hombres en vestiduras blancas que les dijeron: varones Galileos, ¿por qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de ustedes al cielo, vendrá de la misma manera, tal como lo han visto ir al cielo. Amén. Gloria a Dios por eso. La iglesia puede
y debe cumplir la misión de Dios por una razón, porque Cristo está vivo. Si Cristo no estuviera vivo, decíamos en la Semana Santa, entonces nuestro cristianismo no tendría ningún sentido. Pero como Cristo está vivo y hay una promesa de que el Espíritu Santo va a venir con ellos con poder, entonces podemos confiar en que el Señor regresará un día por su iglesia. Lucas abre a este libro escribiendo a una persona. Lucas abre este libro a alguien que parece ser que ya le había escrito anteriormente, que es a Teófilo. Lucas no solamente también empieza el libro diciendo, escribí sobre lo que Jesús hizo, no. El libro empieza diciendo que Jesús comenzó a hacer algo en Lucas, Mateo, Marcos. Él estaba haciendo algo, pero al mismo tiempo estaba haciendo otra cosa, que era enseñando. Es decir, Jesús no solamente se ponía a predicar, si al mismo tiempo no le estaba enseñando a otro a predicar. Jesús simplemente no estaba enseñando a vivir una vida en santidad, o viviendo él una vida en santidad, si no le estaba enseñando a alguien al mismo tiempo a vivir en santidad. Es decir, todo el trabajo de Jesús tenía que ser con él ser lo que él era, Dios, y hacer para obrar en todos los que estaban alrededor de ellos. Entonces, Jesús sí hacía todo en ese momento, pero les estaba enseñando para este momento. Es cierto, vamos a los evangelios y vemos poco hacer de los discípulos, pero cuando llegamos a los hechos, Jesús ya no está. Entonces los discípulos tenían que hacer, era indispensable que la obra del Señor continuara. Jesús había caminado visiblemente por Jerusalén, pero ahora ya no estaba en Jerusalén. La obra del Espíritu Santo estaba ahí, es cierto, pero Jesús ya no estaba ahí. Mira que ascendió, una nube lo cubrió y ya no está ahí. Entonces, cuando llegamos al libro de los Hechos, es diferente a los evangelios. Es una continuación. El personaje principal sigue siendo Cristo, pero ya no está físicamente ahí. Y ellos lo vieron haciendo cosas, Él les enseñó cómo hacerlas. Recuerda a Pedro tratando de aprender cómo se caminaba en el agua y Jesús enseñándole. Ven. Aun cuando él se hunde, sigue enseñándole. Él se hundió porque tenía poca fe. Seguía enseñándoles. Todo el tiempo les estuvo enseñando para este momento. Entonces, Hechos es la continuación de la obra de Jesús que empezó en los evangelios, una obra enorme que empezó desde el inicio con el Padre, y ahora le corresponde a la iglesia continuar esa obra. Mira lo que dice el verso 2 de Hechos 1, dice, hasta el día en que fue recibido arriba en el cielo, después de que por el Espíritu Santo, ¿qué dice ahí? Él había dado instrucciones a los apóstoles. Entonces, la iglesia, el evangelio, predicar, no es una idea de los apóstoles, digamos, se les dio una instrucción. Hay una instrucción que nosotros hemos de cumplir porque Cristo mismo ha dado esa instrucción. Entonces, la iglesia no puede ser un proyecto humano, no es una buena iniciativa eclesiástica. La iglesia es el plan del Señor. Las instrucciones que yo le di es establecer iglesias de esta manera. Hay una instrucción y ellos simplemente están cumpliendo la obra que el Señor les ha dado. Y al haber dicho eso, el verso 3 dice, a estos también, después de su padecimiento, porque ellos padecieron realmente, se presentó vivo con muchas pruebas convincentes, apareciéndoseles ¿cuántos días? 40 días.
y hablándoles de lo relacionado con el reino de Dios. Entonces, esta no fue como una emoción, no es como que los discípulos dijeron, es que usted no vio como que se movió algo ahí, eso debe ser una señal. No, hermano, para que no le quepa la menor duda, 40 días me voy a quedar aquí con ustedes. 40 días, dice el texto bíblico, que se presentó con muchas pruebas convincentes. No sé si es que todavía no creían, pero 40 días les voy a dar pruebas y pruebas y pruebas y pruebas de quién soy yo. Entonces, el Cristo resucitado les habló del reino de Dios, los afirmó, los corrigió, los preparó. La base de la misión de Cristo no es una idea inspiradora para nosotros. La base de la misión tiene que ver con que Cristo resucitó. Es decir, 40 días, yo quiero decirles, estoy vivo realmente. Porque es que parecía que ellos, viéndolo de frente, tuvo que traerle pruebas convincentes, dice Lucas. O sea, parecía como que todavía no creían esto. Pero sobre todo parece una cosa, que no están listos. Sobre todo parece que no están preparados. Esto importa mucho porque la iglesia puede tener una estructura, un edificio, actividades, programas, líderes, reuniones, un buen lenguaje cristiano que usted y yo podemos compartir. Pero si la iglesia pierde de vista que dependemos completamente de Cristo y usted y yo como iglesia ponemos la mirada en cualquier otra cosa, la iglesia dejó de ser iglesia. Puede ser otra cosa, algo eclesiástico bonito, una organización religiosa, pero ya no es iglesia. La iglesia verdadera tiene una certeza: Jesús vive, Jesús reina y Jesús sigue obrando en nosotros. Esto cambia toda la perspectiva. Ahora el pastor David, mientras dirigía los himnos, decía, hay miles de cosmovisiones, pero la iglesia solo puede tener una. No estoy diciendo que las iglesias no tengan diferentes cosas, sí, claro. Para alguien, una visión de una iglesia es construir un templo. Y esa es su visión y le da años y años y años. Puede tenerlo, pero la iglesia verdadera tiene una cosmovisión, es esta: Cristo vive, Cristo reina y Cristo está obrando. Porque entonces cuando yo creo que Cristo es el que está obrando, entonces yo ya no estoy sirviendo por costumbre, sirvo por convicción. No importa lo que está pasando aquí, es que yo le sirvo a Cristo. Yo tuve que decirle un día a alguien, hermano, si es que yo le sirviera a usted, yo haría lo que usted está diciendo que yo haga. Pues que no le sirvo a usted. A mí me llamó solo Cristo. Entonces yo no predico un recuerdo de alguien, yo predico a un Cristo vivo, que aún me gobierna y me manda todos los días de mi vida. Y yo no me puedo mover por lo que diga fulano y mengana. Yo solo me puedo mover por lo que me dice Cristo y solo Cristo. Ahora, hermano, la iglesia no es una tradición. Yo le decía a una persona católica que hemos estado estudiando la Biblia y compartimos muchas cosas. Pero yo tuve que decirle, hay una diferencia que tenemos entre el catolicismo y el cristianismo. Esa diferencia es sencilla. Nosotros los cristianos solo creemos en la Biblia y el catolicismo cree en la Biblia y en las tradiciones. Entonces yo no creo en las tradiciones. La iglesia no puede ser una tradición. La iglesia tiene que ver con qué dice la Biblia solamente. Entonces no me sostengo en una tradición, sino en una misión viva que Dios nos está dando. Entonces no nos reunimos alrededor de la cultura evangélica, sino alrededor del Dios vivo que estamos adorando. Que esta es aún la diferencia con la que usted va a cantar el Dios que adoramos. O la canta por cultura
o la canta porque cree que estamos adorando a un Dios vivo. ¿Cómo canta? Entonces, hermano, hermana, una primera pregunta que nos hace estos primeros versículos en donde Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día que fue recibido al cielo. Tiene un objetivo para nosotros. O tenemos un cristianismo de una relación viva con Cristo, o tenemos un cristianismo totalmente religioso. Estas son las dos cosas que usted y yo podemos tener: o una religiosidad o una relación viva con Cristo. Porque como creyentes, como cristianos, como que nos acostumbramos a hablar del Señor en pasado. Lo que el Señor hizo, lo que el Señor me enseñó, lo que el Señor me mandó. Como que si hoy no me está mandando, aquí, ahora, en este mismo instante. Ahora, ¿el Señor me enseñó? Sí, claro. ¿El Señor me mandó? Sí, claro. Todo esto es verdad, pero no debemos olvidar que en el presente el Señor sigue obrando, y que si usted y yo nos reunimos como iglesia, tiene que ver con Cristo nada más. A veces le digo, es que qué aburrido ir, porque es que ya no llega fulano. A mí lo único aburrido que me pasaría aquí es si no viene Cristo. Si no está Cristo, eso es lo único aburrido de mi vida. Es más, no vendría. Si Cristo no está, yo no vendría. Soy el primero que no vengo. Pero si la persona viene por otra persona, yo tengo que invitarlo a conocer a mi Señor Jesucristo, porque Él es el único que da un motivo de vida. Solo Cristo. Y los hechos nos hablan de esto. Cristo está obrando, significa que Cristo sigue salvando, Cristo sigue levantando pecadores, Cristo sigue edificando su iglesia, Cristo sigue transformando corazones, Cristo sigue usando su palabra. Dios mismo sigue llamando a hombres y a mujeres hoy para que le sirvan. Eso significa que nadie puede decir, pastor, mire, es que no hay nada que hacer, o yo no puedo aportar nada, o yo ya fallé demasiado, o yo no estoy en la etapa de servir, o eso le toca a otros. Es que, digamos, si yo te llamo, usted me puede decir eso. Pero si usted cree que Cristo sigue obrando en su vida, entonces contéstele al Señor. ¿Por qué quiere contestarme a mí? Tenga un problema con Cristo. A veces las personas tienen problemas con nosotros los pastores porque creen que somos Dios. Nosotros somos unos simples servidores de Cristo. Usted tendrá un dilema en su vida si sus dones y talentos hoy no están siendo para el Señor. Usted se presentará a un trono de gracia un día y ahí Él le va a hablar de esto. Y hoy yo no voy a tocar la parábola de los talentos, pero la parábola es clara al que escondió el talento porque tuvo miedo. Es clara lo que dice ahí. El problema no es con ningún pastor, hermano. Nosotros hacemos fila en el mismo lugar para presentarnos delante del Señor. Mateo 28:20, que es ahí como al final y está ligado a este inicio. Dice el Señor, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado, y recuerden, yo estoy, diga conmigo, yo estoy. Dice, con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿Verdad que el Señor nos está diciendo ahí, yo estuve con ustedes y ahora vayan solos? Él no dice eso, Él dice, yo estoy contigo, hermano. ¿Sabe? Dígale al hermano a la par, el Señor está contigo. El Señor está contigo, hermano. El Señor está contigo. Hermano, que el Señor esté conmigo, para mí es todo. Hay muchos que ya no están con nosotros. ¿Recuerdan la canción de Marcos Vidal? Aunque algunos ya no están a nuestro lado. Eso es cierto. Pero el Señor sí está conmigo. Número 2, mira lo que dice el verso 4 y 5. Y reuniéndolos, les mandó que no salieran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo, oyeron de mí,
porque Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de pocos días. Mira la segunda cosa que hace el Señor con la iglesia. Él le dice a su pueblo que debían de esperar. Pero ese esperar no era esperar en nada. Ellos deberían de esperar, dice ahí el texto, la promesa del Padre. Es decir, esperar el poder de Dios, no correr en su propia fuerza. Esto es muy, muy contracultural, porque Jesús resucita, se ve con los discípulos, la misión ya está, la misión fue anunciada. Hermano, la urgencia del evangelio es real, la urgencia del verdadero es real. Tal vez usted hubiera dicho, la orden es esta, salgan ya. Pero no, la primera orden que el Señor da es, esperen. No porque Cristo no quería o que Cristo quería testigos pasivos, eso no es lo que está diciendo en el texto. Él quería testigos dependientes del Espíritu Santo. Y sabes que es un problema enorme cuando tú y yo servimos al Señor, es que tú dependes de ti. Entonces estamos cansados, está enfermo, está no saludable, estoy agotado. Y claro, porque dependes de ti. El esperen no es esperar. A veces la gente me dice, ¿qué estoy esperando? Y yo, ¿qué está esperando? Vamos, el llamado es ya. Yo no sé qué se puede esperar. Porque lo que los discípulos están esperando es poder del Espíritu Santo. Pero yo voy a preguntar, hermano, ¿usted es cristiano? Sí. ¿Usted tiene el Espíritu Santo en usted? Amén. Entonces, ¿qué está esperando? Porque ellos lo que estaban esperando era ese poder. Pero nosotros ya tenemos el Espíritu de Dios morando en nosotros y usted y yo somos cristianos. Entonces, el Señor quiere testigos dependientes de una persona, de la persona del Espíritu Santo. Entonces Jesús les dice, no salgan todavía, esperen. Esto no es pecaminosidad, esto no es pecado, esta espera de aquí no. Yo ahorita le voy a decir cuál espera si es pecado. Él les está esperando dependencia santa. Si usted está dependiendo del Señor, que eso es otra cosa diferente. Pues si usted está dependiendo del Señor, viendo partidos de fútbol, jugando Nintendo y durmiendo, no, usted no está esperando nada del Señor, hermano, es mentira, lo lamento. O sea, usted tiene un pretexto. Esperar en el Señor es buscar activamente a Cristo, orar, leer su palabra, buscar consejo, entrenarse, capacitarse, crecer en la fe, crecer en el Señor, crecer. Eso es esperar. Pero esperar durmiendo, eso es otra cosa, hermano. Eso siempre recuerdo al pastor Miguel Núñez dando una enseñanza, enseñándonos acerca de la pasividad del hombre, que yo le dije, no, ¿cómo se le ocurre, hermano? Eso nunca pasa en el hombre. Pero dice que un hermano de la iglesia llegó y le dijo, pastor, esta semana mi familia se va 15 días y voy a quedar solo, y por primera vez en la vida voy a hacer lo que he querido hacer toda mi vida. Y el pastor Miguel, ¿qué dice? Wow, seguro va a querer estudiar la palabra, buscar de Cristo, Señor. Y el pastor dice, ¿y qué es lo que usted ha querido hacer toda su vida? Y él le respondió, nada. Lo que él había querido hacer toda su vida es tener un par de semanas sin hacer nada. Ok, hermano, no estoy hablando de esa pasividad, ¿verdad? Esto que el Señor le está diciendo, esperen, no tiene nada que ver con que el hermano quería que se le fuera la familia para hacer nada. Yo le dije, hermano, en Costa Rica no pasa eso. Eso solo pasa en República Dominicana. El Señor les está enseñando una dependencia santa en las palabras que Él había dicho, en las promesas que les había dado.
Porque hay una verdad de la iglesia, hermano. La iglesia no puede ser iglesia a puro esfuerzo humano. No podemos, hermano, y yo se lo digo. El domingo pasado celebramos 13 años de ser iglesia. Y es imposible que la iglesia sea iglesia por la fuerza humana. No es posible. Puede ser una organización, eso sí, pero no la iglesia de Cristo. ¿Hay responsabilidad humana? Sí, sí la hay. Hay obediencia, sí la hay. Hay disciplina, sí la hay. Hay trabajo, sí la hay. Hay preparación, sí lo hay. Pero nada de esto puede sustituir a que el Espíritu Santo es el que obra en su iglesia. Y yo puedo venir a predicar, me puedo preparar todo lo que quiera, pero yo no puedo hacer nada para que la palabra penetre en su corazón. No puedo hacer nada, hermano. Puedo ir al mejor seminario del mundo, prepararme con las mejores ilustraciones, venir aquí con la mayor elocuencia, pero solo el Espíritu Santo puede provocar una obra en el corazón y la mente de las personas. Así que estos discípulos que quedaron habían tenido la experiencia de caminar con Jesús, pero todavía necesitaban ser revestidos por el poder de Dios. ¿Entiende? Podemos caminar al lado de un buen maestro en la fe, pero cada persona tiene que ser llamado y revestido por Cristo. Habían escuchado al maestro, habían visto milagros, habían presenciado la resurrección, pero aún así no debían de salir confiando en ellos mismos. ¿En qué sentido? Porque yo podría confiar en que yo ya vi mucho cómo es. No, es que no funciona así. Funciona completamente en dependencia de una persona, del Espíritu de Dios. Entonces, los discípulos vistos humanamente, hermano, estos discípulos que están aquí en este momento, si usted y yo los vemos humanamente, no están listos. Yo le pregunto, ¿usted había visto debilidad en esos discípulos? ¿Usted había visto miedo? ¿Tenían confusión? ¿Eran incrédulos todavía? ¿Están listos para ir a predicar? Sin embargo, Cristo prometió fortalecernos con el Espíritu Santo. ¿A ustedes les conviene que yo me vaya? Porque yo entonces voy a rogar al Padre para que venga a ustedes otro consolador, que venga el Espíritu de verdad a ustedes. Y esto está pasando aquí, porque muchas veces Dios no nos lanza primero a hacer, sino a hacer. Pero hermano, usted no puede pasar en el ser 10 años. Estos tenían 3 años. Usted no puede decir, es que estoy todavía en el ser. Ay, como casi cuántos años está en el ser. Desde 1994. Digo esto, hermano, porque esto nos confronta la vida diaria o la vida cristiana. Aún también podemos hacer cosas sin la dependencia de Dios. ¿Y sabe qué pasa cuando hacemos cosas sin la dependencia de Dios? Perdóneme la palabra, pero arrancan todos fosforones. Pero en el primer kilómetro, porque lo están haciendo en su fuerza. No lo están haciendo en el poder del Espíritu Santo. ¿Se puede enseñar sin oración? Sí. No estoy diciendo que es lo correcto. Estoy diciendo, ¿alguien se puede parar a enseñar sin oración? Sí. ¿Alguien se puede parar a enseñar en pecado? Sí. ¿Alguien puede servir a Dios sin comunión con Cristo? Sí. ¿Alguien puede andar evangelizando en las calles sin haber sido quebrantado? Sí. ¿Alguien puede liderar sin un corazón humilde? Sí. ¿Alguien puede trabajar mucho en la iglesia y aún haciéndolo con una autosuficiencia disfrazada de un gran compromiso? Sí. Pero la obra de Cristo no avanza con la maquinaria humana. Eso está bien para su trabajo. Vaya, trabaje así. Pero en el Señor no funciona de esta manera. Y algo importante que nos tiene que poner a pensar es que, y que nos tiene que dar ánimo, es que si esos discípulos no estaban listos,
y el Señor está con ellos, y el Señor los está empoderando, y el Señor los está guiando, y el Señor les está diciendo: esperen un momento. Y usted acaba de responderme: ¿están listos? No. Pero pregunta: ¿transformaron el mundo estos apóstoles? Oh, sí. ¿Llegó el evangelio a todo el planeta? Oh, sí. Entonces, ¿qué le hace creer que a pesar de que usted no está listo, el Señor no está obrando en usted? Porque usted, al igual que los discípulos, van a estar listos no por usted nunca. Cuando las personas a mí me dicen: es que no estoy listo, la respuesta tiene sentido. Es verdad, usted no está listo. Pero yo no le estoy invitando a servir a Cristo en su poder, en su fuerza, sino en el poder del Espíritu de Dios. Porque alguien puede decir: hoy yo no sé hablar. ¿Cómo voy a estar en mi casa compartiendo una enseñanza si no tengo idea cómo hacerlo? Si apenas estoy creciendo. Y efectivamente podría estar lleno de muchos temores como ellos. O no soy como otros. ¿Sabe, hermano? A veces la gente está muy comparada con otros hombres. Pero, hermano, en verdad, deje de admirar hombres. No admire a los hombres. Yo no estoy diciendo que los hombres no tienen cosas valiosas. Pero, hermano, por favor, admire solo a Cristo, dependa solo de Cristo, piense solo en Cristo. No se esté comparando con otros hombres. El estándar es Cristo de por sí. A veces podemos decir: yo siento que me falta mucho, y tal vez es cierto, hermanos. Pero en dependencia del Espíritu Santo, entonces somos discípulos. Si usted piensa todo eso, es la misma cosa que están pensando los 11. Es igual. Entonces podríamos decir: bienvenido al grupo de los discípulos. Yo diría: bienvenido a Casa Discípulos. Eso es lo que somos en este lugar. Un grupo de gente completamente dependiente del Señor. Entonces, la esperanza de la iglesia nunca fue: qué tan impresionantes son los hombres que están ahí. Eso es para el mundo, hermano. La esperanza de la iglesia siempre ha sido: qué tan fiel ha sido Cristo para darnos a su Espíritu en medio de nosotros. Esta es la esperanza de la iglesia. Si yo dependiera, y nosotros dependiéramos como pastores, David y yo, en la capacidad de nosotros, hermanos, esto ya no existiera hace mucho tiempo, de verdad. Y no es una muletilla, no es algo para decir, no existiera. Esto nos da esperanza. Mira lo que dice Zacarías 4 y verso 6. Dice: continuó él y me dijo: esta es la palabra del Señor a Zorobabel, no por el poder ni por la fuerza, sino por mi espíritu, dice el Señor de los ejércitos. Entonces, no es ni poder ni por fuerza. ¿Es por qué? Por el poder del Espíritu de Dios. Entonces, la obra del reino de los cielos es sostenida no por talento humano. Si usted quiere servir al Señor, y entonces en tu mente la primera cosa que viene es: ¿cuánto talento tengo? El Señor entonces te está diciendo: no es por tu talento, no es tu poder, no es por tu fuerza. Es decir, servirle al Señor tiene que ver solo con una cosa, solo una, hermanos. Usted no ocupa ni 10, ni 20, ni 30 cosas, solo ocupa una: depender del Espíritu Santo, nada más. Hermanos, podemos ser una iglesia dependiente del Espíritu Santo. Amén. Eso significa dependiente. Usted sabe que usted usa Waze en un lugar que no conoce. Y usted no conoce, o sea, si usted se le entra una llamada, ya se perdió. ¿A cuánto le pasa? Ya se perdió. Estoy aquí en este lugar, ya me perdí. Y me entró una llamada. Si se le apagó, apaga el carro y no se mueve más. Es porque usted es dependiente de Waze. Pero aunque usted no sabe la dirección, como usted es dependiente del Waze, usted se anima a ir a donde sea, ¿no es cierto? Sí. ¿A dónde es? Mándeme la ubicación,
no importa donde sea, yo voy a llegar. Eso es ser dependiente, que yo voy a hacer algo, pero dependo de una tecnología y estoy arriesgando todo. Aquí echo a mi hija pequeñita, echo a todos van en el carro ahí. Soy dependiente. Hermano, cuando yo le hablo ser dependiente del Espíritu Santo, no es que usted se siente preparado antes de salir. Es que yo tomo una determinación de obediencia y mientras yo voy caminando, soy dependiente del Espíritu Santo. ¿Se entiende el ejemplo con el Waze? Salimos en dependencia. ¿Qué va a pasar el camino? Yo no sé. ¿A usted no le ha pasado en el Waze que se encontró una calle cerrada? ¿Y qué hace el Waze? Le da otra dirección. Eso pasa en el ministerio, hermano. A veces pasa eso. Pero soy dependiente del Espíritu Santo. Señor, ¿qué quieres que yo haga ahora? Pasó esto, Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Cuál es tu dirección ahora en esto? Hermano, recuerde esto. Usted está sostenido y sostenida no por su talento, ni su personalidad o su energía. Usted está sostenido por el poder del Espíritu de Dios. Amén. Créalo, hermano. Porque si no, la vida cristiana no tiene sentido. De verdad, no tendría ningún sentido ser cristiano si yo no creo esto. Amén. Número 3. Mira que Jesús les dice a los discípulos que la misión de la iglesia no es especular sobre los tiempos. Él les va a decir, la misión de la iglesia es dar un testimonio. Verso 6. Entonces los que estaban reunidos, que eran los discípulos, le preguntaron, Señor, ¿restaurarás en este tiempo el reino de Israel? Y Jesús les contestó, no les corresponde a ustedes saber los tiempos ni las épocas que el Padre ha fijado con su propia autoridad, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Hermano, usted ve que en los discípulos todavía hay confusión aquí. Sí. Usted ve que las categorías de ellos todavía están muy limitadas en el llamado. Están limitados. Usted ve que la cosmovisión de ellos todavía está muy natural. Sí. Aún esperan algo visible, algo nacional, algo inmediato, algo político. Ellos están llamados por Dios, pero su mente todavía está pensando otras cosas. Como siempre, el Señor no alimenta la curiosidad de nadie. Esa sería una buena tentación de tener al Señor y decir, Señor, dígame, ¿qué va a pasar con mi hija cuando tenga 45 años, 50? ¿Qué va a pasar, Señor, con esto? Sería como una buena tentación tener al Señor Alfa y Omega que conoce todo, ¿verdad? No ajusticiemos a los discípulos tan rápido. ¿Qué le habría dicho usted? Señor, ¿y por qué estoy viviendo esto hoy? En mi matrimonio, Señor, ¿por qué estoy viviendo esto? En mi salud. Señor, ¿por qué estás permitiendo esto? Pero el Señor no les quiere contestar. Él lo que hace es corregir el enfoque. El Señor corrige hacia donde ellos están redireccionando su energía, su mente. El Señor tiene que corregir hacia donde están pensando en este momento. ¿Qué le dice Él? No les corresponde a ustedes saber los tiempos ni las épocas. En otras palabras, hay cosas que el Padre no nos va a revelar. Y tal vez usted sigue gastando su tiempo en que el Señor le revele esto. ¿Usted ha visto esos predicadores, entre comillas, que gastan todo el año en ver qué está haciendo Israel, el reloj profético? Aquí era el tiempo. Ahora sí en septiembre, ahora el rapto en noviembre, ahora en diciembre, ahora en enero, ahora en febrero. Y la gente está ahí, ¡ay, cuánto! No, aquí está la respuesta. Un momento.
A ustedes no les corresponde esto. Hermano, ¿qué significa cuando usted le dice a usted no le corresponde esto? ¿Cómo serían unas palabras muy ticas? No se meta en lo que a usted no le importa. Pero yo no dije que Jesús dijo eso, ¿verdad? Él lo dije yo. Ni la Biblia dice eso, ¿ok? Pero es que realmente lo que está diciendo es, dejen hacer mi trabajo, este es mi trabajo. ¿Se imagina? Está el doctor, está el asistente del doctor, están los enfermeros, el asistente enfermero y el asistente del asistente del asistente. Y está el doctor aquí. Y el asistente del asistente del asistente le dice al doctor, ¿por qué está haciendo eso así? ¿Qué le diría al doctor? Yo seguro diría, sáquenme a este chiquito de aquí. Pero Jesús es más amable que yo, esa es la verdad, hermanos. Esa es la verdad. Hay asuntos que a ustedes, 11, no les toca controlar. Hay dimensiones del plan de Dios que no están en sus manos. Pero Jesús no solo les responde tal vez crudamente o duramente, porque no creo que lo hizo, sino que Él les responde esta verdad, pero inmediatamente los redirige. Ok, el doctor le toca operar, al enfermero ¿qué le toca hacer? Le va a pasar los instrumentos, yo no sé mucho de eso, pero le va a pasar los instrumentos y va a hacer probablemente lo que el doctor le diga que haga. Ok, hay dimensiones del plan de Dios que no nos corresponden a nosotros. Y escúcheme bien, y que en esta tierra nadie las va a saber. No importa todos esos que el calendario profético número 5, no importa. Él puede hacerlo, pero nadie lo va a saber. Porque si no les corresponde, y aquí dice que no les corresponde, significa que no les corresponde. Sin embargo, los redirige a lo que sí les corresponde. Verso 8. Pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes. Y aquí está la cosa que sí les corresponde. Y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Jesús amorosamente, hermanos, y escúcheme bien, Jesús amorosamente les quita ese enfoque que están en otro lado. Hermano, ¿a dónde está usted hoy? Está enfocado en Cristo. Jesús les quita el enfoque de donde no tienen que estar y los lleva a los que sí les toca estar. ¿Cuánto usted y yo necesitamos tener el enfoque correcto como cristianos? Porque todavía hay cristianos que están fascinados con lo secundario. Jesús no está diciendo esto no va a pasar, Él nunca dijo eso. Pero hay cristianos enfocados en lo secundario, fechas, señales, especulaciones, curiosidades proféticas, discusiones interminables. Mire, pastor, es que estamos haciendo un chat donde vamos a discutir el fin de los tiempos. ¿Quiere estar? Y yo, ¿no? Pastor, que estamos haciendo un chat donde vamos a tener una discusión acerca de la escatología. ¿Usted quiere estar? No. No quiero estar. ¿Cómo? Pero por lo menos para que lea. No, es que quiero leer. O sea, yo estudio eso. Y pronto vamos a tener una serie de enseñanzas que el pastor David, en Hechos va a ser un poco largo, en medio de Hechos vamos a tener algunas series de enseñanzas y vamos a hablar del fin de los tiempos. Pero me dice, ¿usted quiere ir a discutir? No, no quiero. Hermano, tengo que enfocarme en lo que Dios me ha llamado a hacer. O sea, discusiones interminables. Gente que quiere ganar su posición, le da y le da y le da y le da. ¿Se quiere? Delete. Ni siquiera quiero. No estoy interesado. Hay gente que está obsesionada con lo que no fue revelado y que quiere hacer ver que está revelado. Porque hay cosas que no fueron reveladas. ¿Pero por qué? Porque la Biblia lo dice.
¿Y sabe qué es el problema? No digo que no son cristianos. El problema es que mientras discuten todo esto, descuidan lo primario: ser testigos, vivir en santidad, predicar a Cristo, discipular. O sea, todos esos que quieren ganar la posición, que quieren ganar una posición doctrinal, ¿sabe cómo yo sé que no están haciendo la obra? Yo nada más les pregunto: ¿cuántos discípulos ha hecho este año? ¿Con cuántos se está sentando a ganar para Cristo? ¿Sabe cuántos tienen en años? Ninguno. Entonces yo sé que no es central lo que están haciendo. Hermanos, ¿sería central ganar almas para Cristo? Es central. ¿Sería central que en mi hogar haya vida de discipulado? Es central. ¿Sería central mi búsqueda de Dios diaria? Central. Discutir en Facebook, no, hermano, delete de una vez. No es central. Cristo está llevándolos a ellos a eso. No está negando la consumación futura del reino. Esto es real, va a pasar. No niega que el Padre tiene tiempos. Es lo que le está diciendo: es, a ustedes no les corresponde saber los tiempos que el Padre sí tiene y que sí sabe y que yo también sé, pero a ustedes no les corresponde saberlo. No están negando que ese tiempo va a llegar, pero le deja claro una cosa a los discípulos: dejen de estar controlando el calendario de Dios. Obedezcan la misión de Dios. Esta es una de las declaraciones más importantes de todo el libro de los Hechos y de toda la Biblia. Y es central en el libro de los Hechos. O sea, todo el libro de los Hechos va a girar en esto. Él les dice: aléjese de esto, esto no es importante, y enfócate en esto. Y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Esto es cómo se va a mover Hechos. ¿Cómo se va a mover Hechos? En Jerusalén, en Samaria y a los confines de la tierra. Esto es el libro de los Hechos. Este es el tema del libro de los Hechos. La iglesia, dominada por el poder del Espíritu Santo, llevando el mensaje, siendo testigos. Jesús no les dice: vaya, hablen de ustedes, vayan, defiendan su reputación, construyan una buena marca, cristianos, hay un buen tema mercadológico. Él no dice: sean ustedes visibles, predíquense en ustedes mismos, hagan buenos discípulos de ustedes, un montón de Adriancitos, un montón de Davidcitos. No, Él les dice: sean mis testigos. El centro de la misión no es meramente la iglesia. Escúcheme bien. El centro de la misión es la iglesia haciendo algo. Este es el centro de la misión. La misión no es la iglesia como tal. El centro de la misión es la iglesia haciendo algo, porque Cristo es el centro. Y como Él nos envía, es la iglesia haciendo algo. Ahora, una iglesia sana no es solo una iglesia que se reúne el domingo. Una iglesia sana, según esto, es una iglesia que testifica. Y ser testigo no es que yo me paro aquí en un púlpito, ustedes me escuchan predicar, a mí me graban, me ponen en YouTube, me suben a... No, eso no es solamente. Ser testigos significa vivir y hablar de Cristo donde Dios te ha puesto. Escúcheme bien, hermano. Para algunos Jerusalén es su casa, para otros es su trabajo, para otros el barrio, para otros es la familia extendida, padres, tíos, abuelos, primos. Para otros, las relaciones cotidianas que Dios te ha dado. ¿Cuál es tu Jerusalén? Porque tú y yo no podemos conformarnos con venir y recibir solamente. Cristo nos llama a una cosa: sean mis testigos.
No dice personas perfectas, autosuficientes, impresionantes. Mira, cuando un juez llama a un testigo, no le pide el currículum de la vida de esa persona. Simplemente la persona viene a testificar algo de lo que fue testigo. Ok, él dice, sean mis testigos de esta manera. Esto implica cómo tú hablas, cómo son las palabras que tú dices, cómo es tu carácter. Piensa en esto, en ser testigo. ¿Cuál es tu prioridad? ¿Es Cristo, de verdad? ¿Cómo es tu manera de amar a los demás? ¿Eres fiel en medio de los momentos difíciles de la vida? ¿Tienes esperanza en medio del dolor? ¿Hay obediencia en medio del mundo o nos ajustamos a la desobediencia del mundo? El Señor nos llama a ser cristianos y eso tiene que ver con testificar a Cristo. Eso tiene que ver con no volvernos religiosos, hermanos. Dice Pablo en 2 Corintios 5:20, por tanto somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. En nombre de Cristo les rogamos, reconcíliese con Dios. Hermano, ¿cuándo fue la última vez que le dijiste a alguien, reconcíliate con Dios? ¿O ha existido alguna vez de tu vida que le has dicho a alguien, reconcíliate con Dios? Eso es lo que tú y yo somos hoy, embajadores, testigos, enviados después de Cristo. Por último, hermanos, para cerrar, el punto 4 que yo traía es que Cristo ascendió, reina y volverá. Pero la iglesia no se queda mirando mientras vuelve. Verso 9. Después de haber dicho estas cosas, fue elevado mientras ellos miraban, y una nube lo recibió y lo ocultó de sus ojos. Mientras Jesús ascendía, estando ellos mirando fijamente al cielo, se les presentaron dos hombres en vestiduras blancas, que les dijeron, varones galileos, ¿por qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de ustedes al cielo, vendrá de la misma manera, tal como lo han visto ir al cielo. Entonces, la ascensión no es un detalle menor en la historia para nada. Esta es una verdad gloriosa que debía de cumplirse, porque en la escritura estaba, Cristo fue exaltado hasta lo sumo, fue recibido en gloria. Cristo es la esfera enorme de autoridad, de gobierno visible. Él está reinando en este momento. Entonces, el Señor asciende, hay una nube que no es un adorno para la historia bonita. En el Antiguo Testamento vemos muchas historias de nubes, hay muchas nubes, pero básicamente es la presencia gloriosa de Dios en esa nube. El pueblo israelita corría y una nube los protegía. La presencia de Dios estaba en medio de ellos. Entonces, Lucas no está haciendo una despedida triste, es una exaltación de quién es Cristo. Pero en medio de eso aparecen dos varones con vestiduras blancas. Hay un mensaje claro ahí. Varones galileos, ¿por qué están mirando al sueño? Yo me decía, ¿estará mal estar contemplando al cielo en este momento? Es una buena pregunta. ¿Por qué ellos les hacen esta pregunta a los discípulos? Yo creo que no está mal quedarse mirando al cielo. Yo creo que lo que está mal es quedarse ahí para siempre. Es como, otra vez traje mi costarriqueñismo. Si esto se hubiera grabado en Costa Rica y los discípulos están mirando ahí al cielo, lo que los varones lo que los ángeles hubieran dicho es: varones de casadiscípulos, pellizquesen. Eso es lo que están diciendo realmente. No se queden paralizados, no conviertan este momento en una inmovilidad eterna. No hagan de la contemplación de Dios su excusa para ser pasivos. Eso es lo que están diciendo ellos.
realmente. Y ellos mismos les dan una promesa para que la pasividad no esté permanente ahí. Ellos dicen, este mismo Jesús que ha sido tomado de ustedes al cielo, vendrá de la misma manera. Entonces, que el Señor va a regresar como en una nube, como lo que ellos están mirando en este momento, va a ser la forma en la que van a regresar el Señor. Porque ellos dicen tal como lo han visto ir al cielo. Esta es una esperanza gloriosa. El mismo Jesús que subió es el que va a volver. Es decir, no es como que murió el Señor y ya no puede hacer nada. Eso no está pasando ahí. Realmente lo que está pasando ahí es, tienen una tarea, tienen una misión y pellizquese, porque voy a regresar en una nube. Y hermanos, el Señor va a regresar y créame esta cosa que yo le voy a decir, lo va a llamar a usted de forma individual a rendir cuentas. Aquí no hay ninguna otra idea, esta es la idea. El mismo Señor que ustedes vieron nacer en un pesebre, que vivió sin pecado, que murió, que resucitó, que los llamó, que los perdonó, que venció la muerte, que ascendió, ese mismo va a regresar. Entonces, ¿qué están esperando? Es lo que están diciendo los ángeles. ¿Qué están esperando? ¿Por qué se quedan ahí? Hermano, ¿qué hacemos mientras Cristo vuelve por su iglesia? ¿Nos quedamos especulando? ¿Nos quedamos inmóviles? ¿Nos quedamos sin actuar? ¿Nos quedamos así? O sea, el Señor les dio una misión. ¿Cuál era la misión? Mateo 28. Vayan a decir, pues no hay otra misión, solo hay una. A veces la gente dice, ¿qué misión le ponemos a la iglesia? ¿Cuál pensemos? No piense. Nos mandan a hacer una tarea, ponga la misión de la iglesia en los seminarios. Es que escribiendo ahí un montón. ¿Usted cree que hay otra cosa que podamos hacer? La misión es sencilla, hermanos. Vayan y hagan discípulos. ¿Por qué se quedan mirando al cielo si yo ya les dije lo que tienen que hacer? Para que estén tranquilos, Él va a regresar. ¿Te has visto cuando alguien viaja y tal vez alguien está una mamá tal vez muy dolida, mi chiquito pequeñito, el chiquito pequeñito le dice, mami, pero tranquila, yo voy a volver. Es que no me voy para siempre, voy a volver pasado mañana. O sea, los varones galileos están ahí preocupados, pero los ángeles le están diciendo, Él va a volver. Y mientras tanto siga haciendo la cosa que tiene que hacer. O que la mamá se quede ahí en el aeropuerto 2 días esperando que venga el avión. No, hermano, no podemos ignorar la misión mirando al cielo. La iglesia vive entre la ascensión y el regreso de Cristo. Nosotros estamos aquí. ¿Qué vamos a hacer? Usted puede vivir indiferente a esto o empezar a accionar su vida de una buena vez, hombres y mujeres, porque nos vamos a morir todos los que estamos aquí, hermanos. El único tiempo que usted tiene para servir a Cristo es el tiempo que vive aquí. Usted no tiene otro tiempo para esto, para predicar a Cristo, para hablar de Cristo, para ser embajadores del reino de los cielos. No viva tan apegado a la tierra que olvida que Cristo va a volver. Esto es difícil lo que acabo de decir, hermano, porque estamos apegados a la familia, a los hijos, estamos apegados a las cosas, a una casa, a un carro, estamos apegados. Y yo no estoy diciendo, no estoy diciendo eso, hermano. Estoy diciendo, no viva tan apegado que se le olvida que todos vamos a ir a vivir con el Señor un día. Y si usted habla demasiado del cielo, a veces hay gente, aquí no, pero hay gente que habla tanto del cielo, hermano, que terminan siendo inútiles en la tierra.
hablan del cielo, allá, y puros chats y puros mensajes. Yo siempre estoy diciéndole, hermano, cuénteme cuántos discípulos lleva el 26 de abril de este año. ¿Cuántos? Hermano, o muy apegado a la tierra o muy apegado allá. Entonces le dice al Señor que se lo lleve. Pero si no se lo va a llevar, póngase a trabajar para el Señor. ¿Cristo viene? Sí, sí, pero eso me llena de esperanza. Hermano, ¿usted quisiera que Cristo venga ya? Pregunta, amén. Ok, pero ¿qué pasa con sus familiares que usted no les ha hablado de Cristo? ¿Qué pasa con sus amigos que no conocen al Señor? Somos tan egoístas que ¿qué me importa que Cristo venga ya? Yo me voy con Él y todos los demás. Hermano, termino. Hay pecadores a quienes debemos de anunciar el Evangelio todavía. Hay hijos que tienen que ser discipulados por sus papás aquí todavía. Hay matrimonios que se tienen que cuidar en Cristo todavía. Hay santos de Dios en esta iglesia que necesitan ser animados hoy todavía. Hay hermanos que necesitamos servirles hoy todavía. Hay luchas que viven mis hermanos que yo debo de pelear al lado de ellos. Hermano, usted tiene pecado que ocupa mortificar hoy todavía. Hay una iglesia que tiene que seguir siendo edificada todavía. Hay una misión que tenemos que abrazar como iglesia todos juntos todavía. Y esto nos tiene que dar objetivo para vivir, misión para vivir, esperanza para vivir. Caminamos hacia el regreso de Cristo, hermanos, pero mientras el Señor vuelve, la obra tiene que continuar. Dice Pablo en 1 Corintios 15:58, por tanto, mis amados hermanos, estén firmes, constantes, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que su trabajo en el Señor no es en vano. Hermano, solamente está iniciando Lucas su libro, pero yo creo que desde el inicio de su libro nos está preguntando algo hoy: ¿cómo estamos viviendo la vida cristiana? También Lucas nos recuerda que Cristo sigue obrando, que la iglesia debe de depender del Espíritu Santo, hermanos. Recuerda esto, estamos viviendo entre la ascensión y el regreso de Cristo. Todo esto son los tiempos finales. Estamos viviendo los tiempos finales, hermano. Pero cuando regresa Cristo, a ustedes no les corresponde saber. Pero a ustedes, ¿qué les corresponde? Ser mis testigos, a donde sea que yo los he enviado. Iglesia, si usted ha recibido al Señor, si Cristo es su Señor, usted no tiene opción. Haga discípulos de Cristo. Actívese en el Señor. Vuélvase al Señor. Cultive en el Señor. Obedezca, sirva, testifique, honre a Cristo. Si usted va y no sabe cómo ir, Cristo es mejor que el Waze. Cristo es mejor que el Waze, hermano. Él lo va a guiar, pero usted tiene que disponerse, subirse y arrancar. Es Cristo mejor, hermano. Amén. Cristo es mejor que todas las cosas. Hermanos, lo que está pasando aquí en el Hechos es el despertar de la iglesia. Casa de discípulos, tenemos que despertar. Despertemos. En el amor de Cristo se los digo, despierte. Que no le tome tarde. Que no nos tome tarde. El Hijo de Dios vino a este mundo a morir por pecadores, a perdonar pecadores, a reconciliar
pecadores, pero cuando Él ya lo hizo, mi cristianismo se volvió para Él, y por Él, y para Él. Y es lo que tú y yo debemos de hacer. Así que sirvamos en su poder, testifique su evangelio y viva de tal manera que el Señor sea glorificado. Amén. Póngase de pie. Vamos a orar. Vamos a dar gracias al Señor. Vamos a exaltar a Cristo. Hermanos, si el Señor le ha hablado esta mañana, y usted tiene que hablar con el Señor. Yo solo decía al inicio que no importa lo que yo estudie, cómo yo hable, solo el Espíritu Santo puede hablarle realmente. Pero si el Señor le ha hablado, por favor, ore con fe, mire con fe a Cristo. No se limite en su capacidad, que de seguro sé que la tiene al igual que yo. No se excuse más en sus temores. Y sobre todo, hermano y hermana, no posponga más el llamado de Dios. Por favor, se lo digo con amor. Eso es algo entre usted y su Señor solamente. Pero no posponga más el llamado del Señor, porque le rendiremos cuentas al Señor un día. Si lo ha hecho, este es un buen momento para pedir perdón al Señor. Es un buen momento para decirle: Señor, perdón por mis temores. Tu perfecto amor echa fuera todo temor en mi vida. Sé que estás reinando. Sé que me estás capacitando. Hermano, el Señor tiene años de estarle capacitando. Tiene años de enseñarles. Años. Estamos viviendo entre la ascensión y el regreso, hermano. ¿Qué vas a hacer mientras pasa esto? Señor, agradecemos realmente tu misericordia.